Entre la basura y el agua negra de un canal en Kennedy, encontraron el cuerpo de Adriana Morales, una joven madre de 29 años. Pero lo más escalofriante de todo fue que, cuando su cadáver ya había sido llevado al instituto forense, su teléfono seguía enviando mensajes como si ella aún estuviera viva, como si alguien estuviera tomando prestada su voz para borrar toda la verdad ante los ojos de quienes la amaban. Adriana había salido de casa solo para encontrarse con el padre de su hija y nunca volvió. Entonces, en esas últimas horas, ¿quién la atacó? ¿Quién tomó el teléfono de una mujer ya muerta para montar aquella puesta en escena tan cruel? ¿Y por qué la justicia tardó casi 3 años en encontrar la respuesta? Lo más escalofriante del caso de Adriana no fue solo su desaparición, sino que después de eso, su teléfono siguió hablando, como si ella aún estuviera viva. La noche del martes, la pareja actual de Adriana recibió un mensaje precisamente desde su número de WhatsApp. La frase apareció breve, tajante hasta la crueldad, que dejara de buscarla, que ella estaba con otra persona y que se iría de Bogotá. Él se quedó paralizado. Esa manera de hablar era demasiado extraña, demasiado fría. No se parecía a la mujer que él conocía. Luego siguieron llegando otros mensajes. Adriana decía que quería poner fin a todo, que quería empezar una vida nueva. Una amiga que hablaba con ella todos los días también recibió un contenido similar. Todo parecía estar construyendo otra versión de Adriana, una mujer que de pronto quería cortar con las personas más cercanas a ella. Pero cuanto más leían, mayor era la sensación de inquietud. Era como si alguien estuviera tomando prestada su voz para hablar en su lugar, borrando con frialdad a la verdadera persona que ella era ante los ojos de todos. En ese momento, la familia de Adriana aún no sabía que la policía había encontrado su cuerpo sin identificar en el instituto forense, mientras quienes la amaban seguían confundidos. La persona detrás de esos mensajes ganó más tiempo para desviar la atención, retrasar la búsqueda y ocultar las huellas. Eso ya no era solo un crimen común, sino un control que se prolongó incluso después de que la víctima había muerto. En medio de la confusión, la pareja de Adriana decidió ponerse en contacto con su familia. Juntos fueron al instituto forense, donde la verdad los esperaba detrás de unas fotografías sin vida. Y cuando aquella imagen fue mostrada, él reconoció de inmediato el lunar junto a la ceja, las cejas pobladas, los labios finos y familiares. Sintió que el corazón se le paralizaba. Los mensajes que acababa de leer poco antes se convirtieron de pronto en lo más perturbador de todo. Alguien había usado el teléfono de una mujer asesinada para fingir que ella seguía viva. En septiembre de 2023, un canal de desagüe en Las Palmitas, localidad de Kennedy, se convirtió de pronto en el lugar que retuvo el rastro más horroroso del caso. Entre la basura y el agua negra y turbia, se halló un cuerpo abandonado, como si la vida de la víctima pudiera borrarse en silencio. Pero detrás de esa escena helada, no había solo una muerte, sino toda una historia de control, miedo y violencia acumulada desde antes. Adriana Morales tenía entonces apenas 29 años. Era madre de una niña de 3 años y vivía en Fontibón. La mañana del lunes 4 de septiembre de 2023 salió de su apartamento para reunirse con su expareja, que también era el padre de su hija, con el pretexto de hablar sobre la familia y la manutención de la niña. Un encuentro que, a simple vista, parecía habitual, incluso necesario, pero esa fue la última vez que salió con la esperanza de volver. Después de ese día, Adriana desapareció de todos sus rastros habituales. Nadie volvió a verla con vida. Aquella gran ciudad pareció tragársela sin dejar un solo testigo. Días después, su cuerpo fue hallado a la orilla del canal, con señales que mostraban que no se trataba de una tragedia accidental. La prensa no tardó en calificar el caso como un feminicidio. La policía prometió sacar al responsable a la luz. En las redes sociales, la gente llamó a marchar, encender velas y exigir justicia para Adriana. Pero detrás de esos titulares estremecedores había otra capa oscura aún más aterradora. Una relación envenenada por el control y el silencio. Y en las mismas primeras horas después de la desaparición de Adriana, su teléfono siguió enviando mensajes
como si alguien estuviera decidido a contar por ella una historia completamente distinta. A primera vista, esos mensajes podrían hacer pensar que Adriana simplemente estaba cansada, que quería dejarlo todo atrás y romper con su antigua vida. Pero cuanto más se los pone junto a lo que ocurrió después, más revela esa frialdad. Otra cosa. No eran las palabras de despedida de una mujer que quería empezar de nuevo, sino frases construidas para desviar la atención. Mientras la familia de Adriana la buscaba desesperadamente, alguien había tomado prestada su identidad para alejar a sus seres queridos, ganar tiempo y desordenar todas las huellas. En la madrugada del martes, a las 3:55, la policía recibió el aviso de un cuerpo abandonado en la zona de Las Palmitas, en la intersección de la calle 38 Sur con la avenida 100. La escena que vieron no solo impactó por su crueldad, sino también por su inusual silencio. No había huellas que indicaran que una resistencia hubiera ocurrido allí mismo. No había una escena caótica como la que suele imaginarse después de un crimen violento. Solo estaba el cuerpo de una mujer arrojado allí, como si su vida pudiera borrarse junto con la basura y el agua sucia. Desde el principio, los investigadores entendieron que Adriana no fue asesinada allí. La habían matado en otro lugar y luego la llevaron hasta ese punto para deshacerse del cuerpo. Eso fue precisamente lo que hizo que este caso sobrepasara los límites de una noticia policial común. En ese momento, Bogotá ya había registrado decenas de asesinatos de mujeres, muchos de ellos cometidos precisamente por personas cercanas a las víctimas. Pero Adriana no era una cifra para quedar enterrada en las estadísticas. Su historia indignó porque dejó al descubierto una verdad muy cruel. Basta con que una mujer todavía tenga que negociar con alguien que antes quiso controlarla, para que pueda quedar justo al borde del peligro. Cuanta más información salía a la luz, más dejaba el caso de Adriana de ser una tragedia aislada. La prensa empezó a informar de manera incesante. Las redes sociales se llenaron con su imagen y con llamados a protestar contra el feminicidio. En todas partes, la gente repetía la misma frase inquietante: Adriana fue a encontrarse con su expareja y nunca volvió. Desde Las Palmitas, también comenzaron a surgir relatos. Alguien dijo haber visto un vehículo detenerse en la madrugada. Alguien recordó un sonido pesado cayendo sobre el suelo. Alguien apenas alcanzó a oír unas voces apresuradas que se desvanecieron en la oscuridad. Nadie vio todo lo ocurrido, pero esos fragmentos bastaron para sumir a todo el barrio en el miedo y la indignación. Porque esto no era solo la muerte de una mujer, era un recordatorio cruel de que, allá afuera, las calles todavía pueden convertirse en el lugar donde la violencia patriarcal exhibe su forma más brutal de poder. Y fue también desde ese momento cuando la historia de Adriana empezó a tocar un miedo muy real de muchas mujeres, que un solo encuentro, aparentemente destinado a resolver asuntos del pasado, también puede convertirse en un punto sin retorno. Luego, todo regresa de inmediato a la mañana del 4 de septiembre de 2023, una mañana que parecía normal, pero que después se convertiría en la última frontera entre la vida anterior de Adriana y la tragedia que la esperaba más adelante. Ese día, Adriana preparó a su hija como todos los días, y luego dejó a la niña con una persona de confianza que de vez en cuando la cuidaba. Sobre la mesa de la cocina, aún quedaban rastros de un desayuno apresurado, un poco del ambiente cálido de un hogar pequeño, y la sencilla promesa de que volvería pronto. Hacia las 9:40 salió de casa con el rostro sereno, llevando un suéter delgado que no bastaba para frenar el frío de Bogotá. Su destino era una cafetería en Modelia, donde había quedado de verse con su expareja, el padre de su hija. La razón que dio era muy simple: hablar de asuntos familiares y de la manutención de la niña, pero la intuición de sus amigas más cercanas les decía que detrás de ese encuentro había algo que no estaba bien. En Fontibón, Adriana llevaba una vida sencilla. Trabajaba en una tienda de ropa, aprovechaba para vender también por redes sociales y dedicaba la mayor parte de sus fuerzas a su hija pequeña. Quienes la rodeaban la recuerdan como una mujer trabajadora, llena de esperanzas y muy entregada a su hija. Pero la relación con el padre de la niña hacía tiempo que había dejado de ser tranquila. Según los vecinos, él no aceptaba que Adriana hubiera comenzado una nueva relación
y la llamaba constantemente sin importar la hora para preguntarle dónde estaba, como si todavía creyera tener derecho a intervenir en su vida. Esa mañana, mientras caminaba hacia el lugar del encuentro, Adriana no sabía que sería la última vez que vería el cielo gris de Bogotá. Aquel hombre ya la esperaba en una esquina de Modelia. Testigos dijeron que ambos subieron a un vehículo de color oscuro y luego desaparecieron entre el tráfico. Horas después, cuando una amiga la llamó, el teléfono sonó y luego, de manera repentina, se cortó. El tiempo siguió pasando y la inquietud empezó a crecer. Cuando la familia trató de comunicarse con la expareja, él dijo que sí se habían visto y que después cada uno siguió su camino. Pero no mucho después cambió su versión y afirmó que ambos nunca habían salido de Fontibón. Fueron precisamente esas contradicciones las que hicieron que la familia entendiera que esto ya no era una ausencia normal. Para entonces, el destino de Adriana casi ya había quedado encerrado en la oscuridad. El cuerpo de Adriana yacía boca abajo a la orilla del canal, con la ropa desordenada y el cabello enredado entre los matorrales, junto a la corriente turbia que arrastraba en silencio basura y ramas secas. Esa escena era lo bastante fría como para que cualquiera entendiera que no se trataba solo de una muerte, sino del rastro que quedaba de un estallido de violencia brutal. El resultado forense posterior mostró que en su cuerpo había múltiples heridas causadas por un objeto punzocortante y señales de una fuerte agresión antes de morir. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la anomalía de la escena. Alrededor del cuerpo, casi no había rastros que indicaran que el ataque hubiera ocurrido allí mismo. No había un espacio caótico, no había pruebas claras de resistencia. Todo estaba demasiado ordenado de una manera aterradora. Y precisamente por eso llegaron a la conclusión de que Adriana había sido asesinada en otro lugar, y solo después la llevaron a ese canal para deshacerse del cuerpo. En la oscuridad de la ciudad, debió de haber un vehículo que se detuvo apenas unos instantes, lo suficiente para arrojar a un ser humano, como se tira algo que ya no tiene valor. Los vecinos de la zona contaron que oyeron el motor detenerse, luego un sonido pesado cayendo, y después el vehículo alejarse apresuradamente. Nadie salió. La vida en medio de la violencia cotidiana les había enseñado a cerrar la puerta, correr las cortinas y evitar involucrarse en cosas que pudieran llevar problemas hasta sus propias casas. Solo unas horas después, la noticia del cuerpo hallado en Kennedy empezó a circular, y entonces el nombre de Adriana apareció rápidamente detrás de esos rumores. La gente se dio cuenta de que la víctima era precisamente la mujer que había desaparecido varios días antes, la misma cuyo teléfono seguía enviando mensajes extraños sin parar. Cuando una amiga y el novio de Adriana acudieron al instituto forense para preguntar por su paradero, describieron cada pequeño detalle: su complexión, su ropa, su estatura, cómo la habían visto por última vez. Como respuesta, el personal revisó los registros y dijo en silencio que esa misma mañana había ingresado una mujer con características casi idénticas en calidad de desconocida. Después, les pidieron a ambos que vieran las fotos. En el instante en que mostraron la fotografía, toda la frágil esperanza que aún quedaba casi se hizo pedazos. A la pareja de Adriana le bastó una sola mirada para reconocerla. Esos rasgos familiares ahora estaban inmóviles y cubiertos por una frialdad que le hizo entender de inmediato que esto ya no era un caso de desaparición. Adriana había sido asesinada. La negación inicial pronto se convirtió en indignación y luego se hundió en un dolor tan pesado que cortaba la respiración. Después, él contó a los medios que lo más perturbador era que no podía comprenderlo. Si la expareja realmente había sido la última persona con Adriana, ¿por qué no hubo ni una llamada, ni un aviso, ni ninguna reacción cuando ella desapareció? Esa pregunta no era solo suya. La familia de Adriana también recordó que entre ella y el padre de su hija ya habían existido conflictos por celos. La diferencia era que, esta vez, todo había llegado a un punto sin retorno. A partir de ahí, la investigación se abrió oficialmente entre declaraciones superpuestas y una larga cadena de sospechas. En un contexto en el que muchos asesinatos de mujeres en Colombia eran cometidos precisamente por sus parejas o por personas que habían tenido una relación cercana con la víctima,
La línea inicial de investigación se concentró rápidamente en la expareja de Adriana. Incluso la policía lo identificó como el principal sospechoso del caso. Las cámaras de seguridad en Kennedy registraron el recorrido del vehículo que se sospechaba había sido usado para deshacerse del cuerpo, y justamente esas imágenes se convirtieron en una pieza clave para reconstruir la última noche de Adriana. Sin embargo, hasta finales de 2023, nadie había sido arrestado. Los investigadores admitieron que estaban siguiendo el rastro de un crimen ocurrido de noche, en una ciudad con innumerables cámaras, pero con la misma cantidad de puntos ciegos. Mientras la policía revisaba una y otra vez horas de grabaciones, la familia de Adriana la llevaba en silencio a su lugar de descanso. Después del funeral, el vacío que Adriana dejó en su familia se hizo verdaderamente evidente en la pregunta de su hija pequeña. La niña tenía apenas un poco más de 3 años, demasiado pequeña para entender por qué su madre ya no regresaba. Y tampoco ningún adulto sabía por dónde empezar para decirle que su infancia había sido arrebatada precisamente por esa violencia dirigida contra las mujeres. Los días siguientes transcurrieron con pesadez. La atención de la opinión pública fue desviándose poco a poco hacia otros casos nuevos, mientras que el expediente de Adriana se hundía en silencio cada vez más entre la acumulación de casos pendientes. Aún así, los grupos feministas siguieron saliendo a las calles, exigiendo justicia y denunciando la lentitud del sistema. Para ellos, esto nunca fue solo la tragedia de una sola familia, sino la señal de un mecanismo demasiado acostumbrado a permitir que quienes hacen daño sigan viviendo fuera del alcance del castigo. Luego, el tiempo, aquello que antes había sido lo que más desesperación causaba, terminó trayendo un giro. Casi 3 años después del crimen, a mediados de febrero de 2026, los noticieros comenzaron a publicar de manera simultánea un titular que ya no todos se atrevían a esperar. El sospechoso del asesinato de Adriana Morales había sido capturado, después de más de 2 años y medio de casi absoluto silencio. Cuando muchos ya pensaban que este caso terminaría sepultado, como tantos otros expedientes, la investigación volvió a cobrar vida de manera inesperada. Según la información publicada, las autoridades desplegaron un operativo en el sector de Altamar, en Kennedy, donde se decía que se escondía el hombre que desde el principio había sido considerado el principal sospechoso. Y precisamente desde ese momento, la historia de Adriana comenzó a entrar en otra etapa, ya no solo como el dolor de un caso sin respuesta, sino como el momento en que la justicia, por primera vez, realmente empezó a acercarse. La persona capturada era precisamente el padre de la hija de Adriana, el hombre que había guardado silencio durante años como si pudiera borrarse a sí mismo de todas las huellas. Por eso, aquella detención no solo frenó a un sospechoso, sino que también interrumpió la sensación de impotencia que había pesado sobre la familia y la opinión pública durante tanto tiempo. Según los investigadores, este no fue el resultado de un avance repentino, sino el fruto de un proceso muy lento y muy persistente. Analizar cámaras de seguridad, rastrear datos telefónicos y unir cada pequeño testimonio de las personas del entorno. Durante todo ese tiempo, este hombre cambió constantemente de domicilio dentro de Bogotá, sobrevivió con trabajos ocasionales y se movió lo suficiente como para evitar llamar la atención. Finalmente, una cámara registró su presencia en un edificio de Altamar. A partir de ahí, las unidades de investigación comenzaron a vigilarlo durante varias semanas, esperando el momento exacto para acercarse. Una mañana temprano, cuando salió y se dirigía a una tienda, los agentes lo interceptaron y lo redujeron. No opuso resistencia. Llevaba consigo un arma de fuego, y esa arma fue incautada de inmediato. La noticia de la captura se difundió muy rápido. En los noticieros, la gente vio un rostro borroso bajo una chaqueta gris con capucha, escoltado por policías armados, como si al fin la sombra que había perseguido el caso durante tantos años empezara también a tomar forma. Ante las cámaras, la madre de Adriana casi rompió en llanto al decir que, por primera vez, sentía que podía respirar después de demasiadas noches en vela. Nada le devolvería a su hija. Eso ella lo sabía mejor que nadie. Pero que la persona responsable finalmente hubiera sido sacada a la luz.
Para ella seguía siendo el primer paso para que la justicia pudiera empezar. La pareja de Adriana, quien había recibido los mensajes falsos desde su teléfono en 2023, también repitió lo que siempre había creído durante todo este tiempo, que la persona detrás de aquellas frases frías ahora había tenido que mostrarse, y que lo único que quedaba era esperar una sentencia justa. Desde después de la captura, el expediente del caso realmente comenzó a cerrarse en una estructura clara ante el tribunal. La fiscalía acusó al sospechoso con cargos muy graves: feminicidio agravado, tortura y porte ilegal de armas. En las audiencias iniciales, la defensa intentó desviar el caso con un argumento ya conocido: nadie vio directamente todo el crimen, y lo que presentaba la investigación no era más que una suposición tras otra. Pero esta vez, los fiscales no entraron a la sala solo con intuiciones. Llevaron consigo el registro de llamadas, los mensajes enviados desde el teléfono de Adriana, después del momento en que ella ya había muerto, y también las imágenes de cámaras que captaron a un hombre con características coincidentes apareciendo en el recorrido utilizado para deshacerse del cuerpo. Y no solo eso, el expediente también reveló un detalle especialmente importante: el resultado del análisis de ADN, realizado en 2024, detectó rastros del acusado dentro del vehículo sospechoso de haber sido usado para transportar el cuerpo. Junto con ello, las audiencias fueron dejando al descubierto, poco a poco, la parte más oscura del caso. Según la acusación, Adriana fue retenida durante varias horas antes de ser asesinada, y su propio teléfono siguió siendo utilizado para enviar mensajes con el fin de ocultar la verdad. Para los expertos en psicología forense, esto es una manifestación extrema de violencia de género. No solo quitarle la vida a la víctima, sino también intentar borrar su voz y su humanidad. Aún así, el camino hacia la sentencia todavía no ha sido nada sencillo. La defensa siguió apelando, prolongando el proceso y haciendo que la familia de Adriana volviera a temer que el tiempo se pusiera una vez más del lado del agresor. Pero, a diferencia de los años anteriores, esta vez todo cambió de rumbo. La captura no solo reabrió la esperanza para la familia, sino que también se convirtió en una señal para que las marchas de los colectivos feministas pasaran de la desesperación a la vigilancia. Celebraban que la justicia por fin hubiera avanzado un paso, pero seguían sabiendo con claridad que, en casos como el de Adriana, un solo retraso también puede convertirse en muchos años de silencio. Aunque la captura trajo un poco de alivio a la familia de Adriana, también dejó al descubierto la lentitud de un sistema que tardó casi 3 años en actuar. E incluso ahora que el sospechoso ya ha sido detenido, la pregunta sigue ahí: ¿cuántas mujeres más tendrán que convertirse en víctimas antes de que esta violencia realmente se detenga? Porque la historia de Adriana no es en absoluto un caso aislado. Desde Argentina con Cecilia Strisovsky hasta México con Ingrid Escamilla, América Latina ha presenciado demasiados casos que siguen el mismo patrón: control, posesión, violencia y la indiferencia de la sociedad. Esos nombres, aunque pertenezcan a países distintos, conducen a la misma tragedia. Adriana, Cecilia, Ingrid. 3 nombres diferentes, pero todos recuerdan que la violencia contra las mujeres aún no ha terminado. Y mientras sigan existiendo las estructuras que la sostienen, la justicia seguirá llegando demasiado tarde. Dejen sus opiniones sobre este caso en los comentarios. Siempre estamos atentos a lo que ustedes piensan. Y ahora, nos despedimos. Hasta la próxima, en los siguientes casos.